Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un trabajo realmente, se puede decir, titánico. Son esos trabajos en los cuales una persona probablemente no sea capaz de hacerlo sola, tiene que buscarse un equipo, hay que presentar no solamente un conocimiento muy particular en la materia, sino la capacidad de dominio en diversas lenguas antiguas, muchas de ellas ya en desuso o desaparecidas. Estoy hablando del trabajo del profesor Antonio Piñero. El profesor Antonio Piñero lo hemos aludido acá en diversas oportunidades. Es un especialista sobre todo en el Nuevo Testamento, en lo que son los temas de los evangelios, etcétera, lo que pueden decirse los primeros siglos de la iglesia cristiana, siglo I, II, III, etcétera. Es una persona que nos ha dejado una cantidad de libros muy importantes. Y hoy tenemos un trabajo de los que él ha publicado que nos merece toda la atención y probablemente sea el primero de una serie de diversos estudios, porque este libro no podemos en una recensión de una sola vez abarcar todo lo que nos presenta. Se los muestro de una vez. Fíjense ustedes, se trata de esto: Todos los Evangelios, edición íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Edición de Antonio Piñero, y fíjense que dice edición porque responsablemente él alude a un equipo. Estos son, estamos hablando, ya le vamos a entrar en detalle, de lo que significa los evangelios, de lo que él entiende por los evangelios, que son primeramente, por supuesto, los canónicos, es decir, los que usted conoce, que están en todos los Nuevos Testamentos reconocidos por las iglesias, y además de ello, todo lo que son los evangelios apócrifos. Además, lo que viene a remover cimientos de una cantidad de conocimientos que se produce en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con los manuscritos de Nag Hammadi, que son esta serie de papiros encontrados que revelan una cantidad de así llamados evangelios gnósticos, entre los cuales empiezan a darse acá los especialistas enorme labor en buscar vínculos posibles entre ellos. Hay uno en particular llamado el Evangelio de Tomás, que apareció, repetimos, ya se sabía de su existencia por diversos papiros, diversos pedacitos, etcétera, pero no se le había encontrado. Cuando apareció, vino a confirmar una serie de hipótesis muy interesantes a nivel filológico, a nivel de estudio de los libros que conforman esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Tengo para apoyarme otro trabajo enorme, un trabajo muy importante. Este es en inglés, se los muestro. Él se llama The Apocryphal Gospels. Está el profesor Bart Ehrman y Zlatko Plese. También nuevamente ambos aquí aluden a un trabajo muy importante que no puede hacerlo una persona. Yo he seguido muy de cerca los trabajos del profesor Ehrman. Él tiene videos en YouTube donde da clases y expone una cantidad de cosas. Es un especialista también en la figura histórica de Jesús, en el Nuevo Testamento en particular, en los libros. Tiene muchísimas discusiones interesantes, más allá de que usted esté de acuerdo o no. Es un hombre de estudio, da clase en la universidad y es realmente importante. Lo que tiene este libro en particular de especial es que tienen todos los textos bilingües, es decir, aparecen en la lengua original en que fueron escritos y luego su traducción. De allí que usted pueda ver, y es muy interesante, cotejar textos, algunos en griego, como fueron escritos, por ejemplo, los evangelios canónicos. Aquí no están los canónicos, sino solo los apócrifos, pero varios apócrifos fueron escritos también en griego. Otros fueron escritos en copto, que era ese idioma que en Egipto se produjo como una especie de sincretismo, simbiosis entre el griego que se manejaba desde épocas helenísticas en toda esa región y ciertas otras acepciones que se fueron dando. Entonces se cambiaron un poquito el alfabeto. Eso desapareció luego cuando, con la impronta y el crecimiento del Islam, se formó para Egipto el lenguaje árabe. Entonces ya empezó a cambiar todo ello. Pero es muy interesante el copto, que quedó como lenguaje litúrgico para los cristianos de esa región. Recuérdese que el cristianismo, si bien hoy en día mucha parte del Medio Oriente se asocia básicamente con la región del Islam, mucha de esa región también tuvo a comienzos de nuestra era una influencia importantísima de las primeras iglesias cristianas que fueron fundándose en diversos sitios. De manera que a todo eso le vamos a tratar de enfocar un poco la lupa y de entender lo que se nos está diciendo. De manera que tenemos estas dos versiones. Hay otra tercera que no la tengo en mis manos y la recomiendo ampliamente porque es en español y está hecha bilingüe, como hace el señor Ehrman, porque el trabajo del profesor Piñero solamente está en nuestro idioma. Hay unas explicaciones excelentes, de manera que yo lo recomiendo, sobre todo porque las introducciones
adaptaciones a cada uno de los textos, y son muchos, ya le vamos a repasar el índice, están bastante claras. Hay una del profesor Aurelio de Santos Otero. Esa edición es interesantísima, es bilingüe. Es un libro un poco más grueso. Estos no son libros económicos, casi ninguno de ellos lo es, porque son libros enjundiosos, son gruesos, tienen un trabajo importantísimo. Y no son libros además que se lean de una sola tirada. Usted tiene que estar con mucha calma repasándolos. Es conocimiento de mucho tipo. Acá se puede nutrir todo tipo de lector, el lector de fe que quiera ampliar sus conocimientos sobre el cristianismo primitivo, el lector de interés histórico que quiera saber cómo se expandió la doctrina del cristianismo, que pasó de ser una secta judía mínima de una cantidad de pocos seguidores a la muerte de su líder, que sería Jesucristo o Jesús, y que se volvió la religión oficial del imperio en cuestión de 300 años, una cosa de una expansión increíble prácticamente. Eso también puede verlo acá. Puede el filólogo darse cuenta de una cantidad de adaptaciones de conceptos que se van conformando en la medida en que el cristianismo deja de ser una religión local y se va volviendo una religión universal. Eso le pasa también a otros monoteísmos, le pasó al Islam. Es decir, una cosa es el Islam árabe y luego cuando el Islam se empieza a expandir y se convierte ya en una religión de un montón de regiones. Entonces, estas religiones tienen que adaptar mucho de su corpus ideológico tanto a los idiomas con los cuales se están confrontando, se empiezan a dar esas mezclas interesantísimas, todo ello. De todo eso puede uno darse cuenta en este trabajo. Ahora vamos a entrarle ya primeramente en materia, porque el profesor Piñero es muy riguroso en la metodología y esto es importante, pues estamos tratando temas de basamento en nuestra cultura. Es decir, más allá de que usted sea o no sea cristiano, el hecho de la figura de Jesús y el hecho de los evangelios es una cosa que tiene un antes y un después en la cultura occidental. Es decir, no se puede obviar, no se puede soslayar la influencia y la impronta enorme que ha tenido en toda nuestra cultura. De manera que hay que ser metodológicamente muy prolijo para tratar de decir bien lo que se quiere decir. Entonces, lo primero que nos dice acá el profesor Piñero dice, bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de evangelios? ¿No? Y en mi caso particular luego les diré sobre los evangelios apócrifos, que es lo que precisamente hoy nos convoca con más interés. Luego trataremos a los canónicos en otra oportunidad con más detenimiento, porque ya merecen reflexión esos 4 evangelios que han sido aceptados por las iglesias. ¿Qué quiere decir evangelio? Él dice, bueno, lo primero yo quisiera metodológicamente, para poder abarcar todos estos autores o todos estos libros que tengo frente a mí, me voy a separar un poco de esa original querigma o de esa original idea de la buena nueva, que es como se conocía al evangelista, el que trae que nos porta una buena noticia. Dice, bueno, yo me voy a ir un poco más allá, voy a tomar como evangelio, dice él, cualquier libro que me hable de la vida de Jesús. Puede ser tratando de ser biografía, tratando de ser narración, en fin, él se aboca a una cantidad de textos que aparecieron desde prácticamente el año 70 después de Cristo, que es cuando tenemos el primer evangelio canónico, el de Marcos, escrito, ya eso está datado con cierta certeza alrededor del año 69, 70 después de Cristo, hasta prácticamente la Edad Media. Empiezan a aparecer una cantidad de textos. Hoy en día para nosotros es relativamente fácil separar el grano de la paja, es decir, muchas personas, tanto con métodos filológicos como con métodos de arqueología, etcétera, pueden datar un texto, pero hay que pensar que en otro tiempo, con un analfabetismo rampante como había en la humanidad, enorme, donde muy pocas élites podían leer, era relativamente fácil poder introducir un texto como si fuese un texto original. Y algunos lograron colarse así durante mucho tiempo, hasta que después, cuando vinieron los estudios más serios, ya estamos hablando siglo XVIII, XIX, que empezaron los estudios bíblicos de una manera más profunda, empezó a la gente a darse cuenta, bueno, un momento, esto fue hecho en tal parte, esto no coincide con esto. En fin, se empezaron a dar estudios más serios que nos permiten entender qué fue escrito cuándo, y no claramente siempre por quién. Eso no está totalmente dilucidado, ni siquiera para los evangelios canónicos de cuyos autores sabemos nombres, pero realmente no coinciden con personas físicas que los hayan escrito. Eso es una cosa que se ha comprobado, lo cual no demerita para nada su contenido. Es decir, la persona de fe seguirá encontrando allí una sabiduría muy particular, más allá de que el nombre del primer evangelio sea Marcos o el segundo, y los dos que vienen son Lucas y Mateo, ¿no? Y todo ello, eso no incide sobre el hecho del contenido
contenido que pueda encontrar la persona que busca allí una creencia, un consuelo o una fe. Entonces seguimos adelante. Lo primero que les decía, él se separa, el profesor Piñero, de esto de evangelio como solamente la buena nueva, ¿no? Aquí vamos a tratar de ver todos esos textos que nos hablan un poco de la vida de Jesús, y aparecieron unos cuantos, como vamos a ver. Luego, él trata de presentarnos entonces la idea de los evangelios como no solamente biografías de Jesús, sino cualquier narrativa, cualquier presentación que nos diga. Y en ese sentido, fíjense ustedes, aparte de aquellos que se conocían desde el siglo II más o menos en nuestra era, siglo I, siglo II, el descubrimiento de ese evangelio de Tomás, que fue alrededor de 1940 y tantos, 45, 47, cuando aparece ese llamado evangelio de Tomás, se vincula para muchas personas una cosa que se suponía. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, de los evangelios canónicos, es decir, de lo que usted conoce como Marcos, viene Mateo y Lucas, que se más o menos correlativos, Lucas siendo además esa persona que haya sido el autor de los Hechos de los Apóstoles, usualmente se le vincula como un solo evangelio, es decir, nosotros lo tenemos en las Biblias como libros separados, pero muy probablemente haya sido el mismo autor que hizo una sola narrativa, con la cual sabemos los primeros hechos de los apóstoles cuando se muere Jesús. Y luego el evangelio de Juan. Esos 4 que están allí, bueno, nos conforman una forma de hacer la narrativa, pero cuando aparece ese famoso evangelio de Tomás, es muy interesante porque el evangelio de Tomás que aparece y que logra encontrarse, ya se sabía de su existencia en los primeros siglos de nuestra era, porque algunas personas lo habían mencionado. Cuando aparece, uno se da cuenta que ahí no hay una narrativa histórica como pueden hacerla los otros evangelios, sino simplemente son 114 dichos supuestamente de Jesús. Es decir, aparecen, bueno, se les da numerado, 114 en donde no hay una historia que se narra como decir, bueno, vinieron los pastores. No, aquí simplemente dice número 1, Jesús dijo, y entonces aparece una cita. A veces hay un diálogo cuando los discípulos le responden o le preguntan algo, pero no tiene esa contextura como pueden tenerla los otros, de una especie de historia narrada o que se está presentando. Eso viene a colación porque se supone educadamente que hay una fuente original que debe haber sido parecida a esta. No es que sea el Evangelio de Tomás, sino que debe haber sido parecida en cuanto a que tiene que haber habido una compilación de dichos de lo que puede haber dicho o lo que puede haber explicado Jesús. Entonces, todo esto es muy interesante, repetimos, tanto para la persona de fe como para la persona que se aboque al interés histórico de comprender el nacimiento del cristianismo, que además hay que entenderlo como una religión que tuvo un nacimiento muy turbulento, como es propio de casi todos los monoteísmos, porque en el momento, fíjense ustedes, y yo les decía, cuando les digo estos términos, no son para nada peyorativos ni nada, sino fíjense ustedes, cuando muere Jesús, en el momento de su muerte, los creyentes o los seguidores que él tenía eran relativamente pocos, y llama la atención, usted puede explicarlo de muchas maneras, pero llama la atención cómo eso que se produce en Israel, luego con la adhesión, por ejemplo, de Saulo de Tarso, que viene a llamarse el 12º discípulo, luego un hombre que viene digamos, a transformar mucha de la liturgia y a producir los primeros escritos, porque las cartas de Pablo son los escritos más antiguos, son incluso más antiguos que el texto de Marcos. Entonces, cuando viene a pasar todo eso, es interesante ver cómo, repito, en cuestión de 300 años, se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, allí pasa completamente a otro nivel burocrático, de expansión, de liturgia, en fin, cambian una cantidad de cosas que tienen que ser adaptadas, ya no para un público que puede haber tenido una vivencia directa con su maestro, sino para un público enorme que tiene que recibir una enseñanza. Todo ello está abocado y está explicado en la expansión que se van dando en estos evangelios. Entonces, creo que con ello más o menos he explicado todo lo que necesitaba para empezar acá. Voy a darles un poquito del el prólogo del profesor Piñero, que es bastante corto, porque él lo que hace metodológicamente, perdón, es que él en cada uno de los evangelios, él pone una nota explicativa de dónde viene, cómo está constituido, etcétera, etcétera. Hay que decir que si bien los evangelios canónicos, lo que usted conoce, son los evangelios que tienen una narrativa, no siempre coincidente, por cierto. Si usted los lee en detalle, se va a dar cuenta que existen diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 natividades explicadas. Mateo explica la natividad, Lucas la explica, pero no lo hacen igual. Es decir, Mateo nos coloca, por ejemplo,
él coloca la estrella, coloca los Reyes Magos. Lucas nos habla de los pastores, nos habla del establo. En fin, esos son detalles que usted puede encontrar como disidencias, pero hay una relativa coincidencia, sobre todo en lo que es Mateo, Marcos, Lucas, que se llaman sinopticones, es decir, una cosa que tiene un paralelismo sobre la vida del personaje que se está narrando, en este caso de Jesús. El Evangelio de Juan no es exactamente correlativo, fue escrito mucho después, como se sabe, y tiene una cantidad de enseñanza que no siempre coincide exacto con el desarrollo de los otros tres. Entonces, fíjense, antes del prólogo, quisiera leer el índice, que me parece muy importante para que usted se dé cuenta la cantidad de textos y la cantidad de ideas que provocó el cristianismo una vez salió de Israel, una vez se volvió esa religión universal que es hoy en día. Entonces, bueno, el profesor Piñero coloca acá prólogo, que es la primera parte. Luego dice, fíjense, capítulo 1, evangelios canónicos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateos, evangelio de Lucas, primera parte, lo que obró el Espíritu en Jesús, evangelio de Lucas, segunda parte, Hechos de los Apóstoles, lo que obró el espíritu de sus seguidores, especialmente en Pedro y Pablo. Y luego el Evangelio de Juan. Fíjense, como les decía, que el Evangelio de Lucas aparece como si fuese realmente un solo libro. Nosotros, si usted agarra una Biblia, verá que lo tiene separado. Verá que primero está la narrativa del Evangelio como tal, la vida de Jesús, una vez muerto y resucitado. Entonces, allí termina. Y luego los Hechos de los Apóstoles comienzan. Sin embargo, el profesor Piñero, igual que todos los filólogos contemporáneos abocados al tema, asumen que lo escribió una sola persona y que era un solo papiro, un solo libro, pues. Los Evangelios Apócrifos, capítulo 2. Y aquí vienen cosas muy interesantes que probablemente usted conozca, probablemente no. Son libros que algunos de ellos llenos de fantasías, no siempre del mejor tipo, porque el cristianismo tuvo mucha turbulencia al nacer y al convertirse en esos primeros siglos en la religión del imperio. Entonces, no todo el mundo lo aceptó de buena gana. Hubo muchas críticas de parte de otras religiones, de parte de otras ideas, en fin. No fue totalmente aceptado hasta que logra convertirse en una religión oficial. Entonces, fíjense, aparecen acá. Evangelios de la Natividad de Jesús. 1. Protoevangelio de Santiago. Se fue muy famoso durante su tiempo. Vamos a ver si nos da tiempo de citarlo. Número 2. El Evangelio del Pseudo Mateo. Número 3. El libro sobre la Natividad de María. Número 4. Libro sobre la infancia del Salvador. Extracto sobre el nacimiento de Jesús. B. Evangelios de la infancia de Jesús. Evangelio del Pseudo Tomás, filósofo israelita. Número 2. Evangelio árabe de la infancia. Número 3. Historia de José el carpintero. Número 4. Evangelio armenio de la infancia. Número 5. Libro de la infancia del Salvador. Entonces pasamos luego a una parte que dice apéndice. Cartas de Jesús. En la difusión de la creencia hubo personas que lograron escribir textos haciéndolos pasar como cartas que había escrito Jesús con diversos reyes. Y esto es una cosa que probablemente a usted le suene fantástica y hoy en día se le entiende como lo que fue. Pero en su momento lograron tener cantidad de creyentes y fehacientes y adeptos a ellos. La número 1. Copia de la carta escrita por el rey Abgaro a Jesús y enviada a Jerusalén por medio del correo Ananías. Número 2. Respuesta de Jesús al príncipe Abgaro por medio del correo Ananías. Número 3. Escrito, compuesto en siríaco, unido a las cartas anteriores. Número 4. Carta de Jesús acerca del domingo. Es decir, aquí nos presentan una cosa que los evangelios no tienen, que es un Jesús escribiendo cartas, por ejemplo. Claro, usted puede discutir cuán fehaciente es esto, muy probablemente esto fue escrito siglos después y todo ello, pero repetimos, tuvo un público y una cantidad de personas que seguían esto como una especie de enseñanza. Pasamos a la parte C, Evangelios de la Pasión y la Resurrección. Número 1, el Evangelio de Pedro. Número 2, el ciclo de Pilato. Y aquí Pilato se convierte, y durante la Edad Media lo fue para mucha gente, un sujeto que tuvo una vida importante en cuanto a las ideas que manejó. Aquí se le pone y se le recrea en diversos textos. Cuando le digo recrea es exactamente así, porque más allá de la figura histórica que puede haber sido Poncio Pilato, un pretor romano que estuvo allí en la parte este del imperio, en unas guarniciones bastante poco importantes en términos políticos para Roma, más allá de ello, se le presentan estos textos como una figura con una cantidad de ideas y de concepciones sobre el mundo. Fíjense ustedes, la número 1 dice acá en la ciclo de Pilato, dice 2.2.1, carta de Poncio Pilato a Tiberio.
Tiberio, el emperador romano, estamos hablando, ¿no? El sucesor de Augusto. 222, carta de Tiberio a Pilatos, es decir, Tiberio le habría respondido. Relación de Pilato, Anaforá. Correspondencia entre Pilato y Herodes. Carta de Pilato a Herodes, carta de Herodes a Pilato. Carta de Poncio Pilato al emperador Claudio. Sentencia de Pilato. Tradición de Pilato, parádosis. La muerte de Pilato. Declaración de José de Arimatea. Venganza del Salvador. Y aquí hay unas narraciones, pero realmente llenas de fantasía, si usted las lee. Es decir, vamos a ver si el tiempo lo permite, si no lo haremos en otra reseña. Aquí hay unas narrativas en donde pasan, pero verdaderamente cualquier cosa. Se ve que había un público sediento de conocer detalles que los mismos evangelios canónicos, una vez fueron oficializados, luego varios siglos, tenían necesidad de detalles, de cosas que pudiesen haber pasado. Y estas cartas, estas cosas, en cierta manera lo hacían. Por supuesto, sabemos que no hubo tal correspondencia en donde Tiberio, el emperador de Roma, se dirigiese a Pilato hablándole de Jesús. Es decir, eso no sucedió tanto como unos pudieran querer que hubiese sucedido o no. Era de muy poca importancia todo lo que estaba sucediendo para el centro de Roma en ese momento. Luego sería de mucha importancia, pero en el momento en que sucede, la muerte de Jesús no tiene ninguna relevancia política para el mundo que lo rodea. Luego sí la tendría en cuanto al significado que viene a tener el cristianismo y la doctrina cristiana. Entonces seguimos adelante. Luego, número 13, el Evangelio de Bartolomé. Paso a la D. Evangelios asuncionistas. 1, libro de San Juan Evangelista, el teólogo. 2, libro de Juan, arzobispo de Tesalónica. 3, tránsito de la Virgen María o narración del pseudo José de Arimatea. José de Arimatea, como ustedes saben, es un personaje relativamente escueto, tratado escuetamente en los evangelios, en donde se le pone como una persona de ciertos bienes que logra negociar que le den el cuerpo de Jesucristo y darle una sepultura adecuada. Le permite un nicho importante dentro de lo que serían el cementerio o la forma como se disponían los cadáveres en ese momento. De manera que cuando los cristianos dicen que Jesús ha resucitado, él ha resucitado del sepulcro donde lo había llevado José de Arimatea. José de Arimatea aquí empieza a aparecer también, igual que Pilato, como un sujeto mucho más rico que lo que nos narran los escritos. Es decir, rico en el sentido que tiene una cantidad de características mayores que las que nosotros conocemos. Luego pasamos entonces a la parte E, y es interesante esto entenderlo, se llama los evangelios gnósticos. ¿Qué quiere decir con evangelio gnóstico? Los evangelios gnósticos son los evangelios que se empiezan a producir y se conocen en ciertas regiones en donde la enseñanza del cristianismo empieza a ser tomada como precisamente una gnosis. Una gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, es decir, como un conocimiento esotérico entendido de un grupo que empieza a ver en las escrituras palabras cifradas de una enseñanza mayor, para la cual se necesita una preparación, un adiestramiento, un conocimiento continuo, etcétera, etcétera. Sabemos de ellos, sobre todo, por los de Nag Hammadi, lo que les decía, porque aparecieron estos papiros que fueron encontrados, algunos en relativo buen estado, envueltos los papiros en los cueros en los cuales se les envolvía, lo cual permitió doble data. Primero, por la correlación filológica que se hacía con los textos, y luego porque el cuero se le pudo aplicar carbono 14 y tener una cierta idea más o menos fidedigna de cuándo fueron escritos. Entonces voy con los evangelios gnósticos. Dice evangelios probablemente del siglo II. Probablemente siempre la palabra que se usa en todo, ¿no? Evangelio de Judas, Evangelio según Tomás, Evangelio según María, Diálogo del Salvador, Libro secreto de Juan, Libro secreto de Santiago. Evangelios probablemente del siglo III. Evangelio según Felipe, Sabiduría de Jesucristo, Carta de Pedro a Felipe, Libro de Tomás el Atleta, Revelación a Pedro, Revelación a Santiago, el Libro del Gran Discurso Iniciático, los dos libros de Yehú, primero y segundo, y luego Pistis Sofía. Y luego Evangelio de los Egipcios, Evangelio de la Verdad, que son comentarios a las doctrinas secretas de Jesús. Estos son grupos, repetimos, algunos los saludan con los esenios, grupos que estaban en partes del desierto, que tenían unas comunidades en las cuales había todo un sistema de idea o de iniciación al conocimiento que iría más allá de lo evidente, es lo que trato de decir de una manera medianamente sencilla. Luego vienen una cantidad de textos fragmentarios que se llaman acá el Evangelio de los Nazarenos, de los Hebreos,
Evangelio de los Ebionitas o de los 12, Evangelio de los egipcios, Evangelio o tradiciones de Matías, Evangelio de los adversarios de la ley de los profetas, Evangelio de Eva, las grandes preguntas de María, y luego Evangelios de título desconocido, una cantidad de fragmentos. Dice fragmento evangélico Egerton, palabras del Señor, reunidas en un papiro de Oxirrinco, fragmento evangélico de Oxirrinco, fragmento evangélico del Fayum, fragmento evangélico de Oxirrinco 840, fragmento evangélico gnóstico de Oxirrinco 1081, papiro 11.710 de Berlín, fragmento del Cairo, papiro 10.735, papiro copto de Estrasburgo, Evangelio del Salvador o Evangelio desconocido de Berlín. Y luego, palabras de Jesús no recogidas en los evangelios canónicos, lo que se llaman las ágrafas. Bueno, ahí tienen ustedes. Y culmina todo con un apéndice de esa fuente Q. Por favor, trate de recordar si puede eso. La fuente Q. Q viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Eso es lo que casi todos los estudiosos de los evangelios dicen que debe haber sido la primera fuente sobre la cual se hicieron los evangelios de Mateo y Lucas. Es decir, educadamente se supone que esa fuente Q debe haber sido una recopilación de dichos de Jesús por sus contemporáneos, lo cual, unido a la narrativa que presenta Marcos, es decir, esa compilación de los dichos que se tenían, más, eso está desaparecido, esa fuente Q no se tiene, más el Evangelio de Marcos, que fue el primero de ellos, eso debe haber producido las reelaboraciones que se presentan en Mateo y en Lucas, y luego el Evangelio de Juan, que es también parte de todo lo que les estamos diciendo. Voy entonces ya, espérense para ver cómo está el tiempo, creo que tenemos un poquito más. Muy probablemente este libro que les estoy comentando, fíjense, todos los evangelios, edición íntegra en las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos de Antonio Piñero. Es un libro grueso y yo lo tengo muy marcado porque en realidad es una cosa que permite mucho estudio. Él pone en principio los 4 evangelios canónicos y voy a darle un pedacito, por ejemplo, acá al Evangelio de Marcos, para que ustedes fíjense en esta parte. Creo que podemos citar directamente. Estoy acá en la página 19. Dice lo siguiente, él pone una ficha, como siempre, ¿no? El autor, la fecha probable de composición, lugar de composición, la lengua original y las fuentes de que disponemos hoy en día para saber de dónde salió todo esto, ¿no? Y dice lo siguiente, se discute la fecha de composición de este escrito, que puede situarse entre el 60 después de Cristo hasta el 71 después de Cristo. Para su datación, es básico cómo se entienda el Marcos capítulo 13 versículos 2 y 3, el Marcos capítulo 15 versículo 38, el Marcos capítulo 12 versículos 1 al 12, que suponen por parte del autor el conocimiento de la destrucción del templo de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el 70 después de Cristo. Es decir, hay un hecho histórico que nosotros tenemos que es la destrucción del templo de Jerusalén por las legiones romanas de Tito. Eso lo sabemos. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Que nosotros en relación a ello podemos colegir, y él dice, depende cómo se entienda esto, puede entonces usted decir, bueno, se escribió justo antes de o poco después de, y allí empieza el trabajo del filólogo, ¿no? Para tratar de arrinconar el texto, a ver y exprimirle la mayor cantidad de significado posible. Dice así, el autor es desconocido, la tradición del siglo II. Y comienza a identificarlo como Juan Marcos, seguidor del apóstol Pedro, pero la teología fundamental del Evangelio, la valoración de la muerte y resurrección de Jesús como sacrificio expiatorio de la humanidad y la recogida de la tradición paulina sobre la institución de la Eucaristía, hacen del autor más bien un discípulo de Pablo de Tarso. Esto es muy interesante lo que nos está diciendo el profesor Piñero, algo de lo cual se nos habla poco, pero que para la iglesia fue fundamental, fue esa primera confrontación en cuanto a qué debía ser el cristianismo una vez muere la figura del maestro, que sería Jesús. Quedan un montón de estos discípulos de los apóstoles directos. Muchos de ellos son sujetos que no podían leer ni escribir, que eran analfabetas, muchos de ellos, ¿no? Entonces están en una situación de que son portadores de una enseñanza. Bueno, ¿qué debemos hacer a eso? Luego viene entonces la figura de Pablo, que es una figura mucho más educada en términos de conocimiento común. Pablo sí sabe leer, sabe escribir, habla griego. Todos estos textos de los cuales estamos hablando, los canónicos, fueron escritos en griego, que era la lengua culta de mucha parte del Imperio Romano. Entonces, este hombre
empieza a colegir la idea que el cristianismo es una religión que debe ser dada al mundo, que la buena nueva no puede quedarse solamente en manos de unos que han recibido todo esto, sino que tiene que expandirse al resto del mundo. Ahí empieza la primera escisión importante, cuál sería la idea de Pedro, que comandaba toda una idea sobre qué debía hacerse en una religión que, repetimos, comienza siendo una secta o una división, una separación del judaísmo. Y luego esta idea del cristianismo universal que Pablo encarna con sus primeras cartas y por supuesto la fundación de las diversas iglesias, de las primeras 7 iglesias. Entonces, dice acá, la obra fue compuesta originalmente en griego, quizás en Roma, y ciertamente para lectores paganos, pues traduce al griego las pocas frases arameas de Jesús que recoge en su texto. Ahí pueden ver ustedes pues la mano filológica tratando de exprimir la mayor cantidad de contenido. Luego pasamos al Evangelio de Mateo y dice lo siguiente, fíjense, también interesante. La tradición de la iglesia desde el siglo II lo denomina con este nombre al autor, pero de él nada sabemos en realidad. Ciertamente no es posible que sea el discípulo de Jesús llamado Mateo o en otras ocasiones Leví, ya que no es un testigo visual, sino que utiliza textos previos escritos en griego, la fuente Q y el Evangelio de Marcos. Eso es lo que hoy sabemos, que en base a esos textos originales es como se narran estos evangelios, el caso de Mateo y el caso de Lucas, ¿no? Mateo ofrece bastantes variaciones sobre su antecesor debidas a un plan consciente de reelaboración del material que tiene ante sus ojos. Es como una edición nueva, ampliada y corregida del Evangelio de Marcos, aunque el autor es seguidor de la corriente paulina, como Marcos y Lucas, en la interpretación de la muerte y resurrección de Jesús. Su evangelio contiene también tradición petrina, es decir, de Pedro, ¿no? Como el absoluto respeto por la ley de Moisés. Jesús aparece en su escrito como defensor acérrimo del cumplimiento de esta norma como condición para la salvación. Es decir, lo vinculan también a un respeto a todo lo que sería la enseñanza que venía en el judaísmo, en la cual Jesús era muy solvente, los mitzvot de la Torá, toda la cantidad de leyes que deben ser respetadas, esos 613 mandamientos que tiene el judaísmo, Jesús seguramente los conocía bien. Y en el caso de Mateo se alude acá que él lo colocan como una persona que respeta todo ello, si bien trae una enseñanza nueva, ¿no? Para Mateo, el Mesías de Israel y del mundo, probado por sus hechos milagrosos y las profecías de la Escritura, es el nuevo intérprete absoluto de la ley, en mayúscula, ¿no? Y habla hoy a la comunidad y al mundo. Entonces puede verse usted, acá el profesor Piñero nos expone primero los canónicos. Ya déjeme ver si nos da tiempo de pasar a alguno de los apócrifos. Les repito, los apócrifos hay de todo tipo. Hay algunos que recrean momentos, uno se da cuenta que toman de parte de una fuente o de otra, las recrean, algunos se dan una libertad absoluta. En algunos casos el niño Jesús aparece domesticando dragones, leones y tigres, etc. Eso no aparece por supuesto en ningún texto, pero hay que entender que muchos de estos autores alimentaban la necesidad de la fantasía popular sobre cómo fueron esos años que no nos aparecen en los evangelios. Es ese momento del niño pequeñito que después tenemos razón que aparece en una sinagoga a los 12 años, pero ¿cómo fue esa infancia? Muchos de estos apócrifos tratan de explicar eso y entonces nos exponen los elementos. Fíjense ustedes, tengo acá uno de ellos que es el así llamado, la parte que él dice, Evangelios de la Natividad de Jesús. Fíjense ustedes, lo tengo acá en la página momento 203 y dice lo siguiente. Está el protoevangelio de Santiago. Este es uno de los más famosos durante la Edad Media, muy citado por muchas personas. El protoevangelio de Santiago trata de la concepción y natividad de Jesús de la Virgen María. Dice, el calificativo de protoevangelio se debe al jesuita y humanista francés del siglo XVI, Guillermo Postel, que llegó a creer que podía tratarse del prólogo del Evangelio de Marcos. Su presunto autor, según el texto, sería Santiago, el hermano del Señor, que lo habría escrito en el desierto, pero tal noticia es inverosímil. La repercusión de este apócrifo en las leyendas populares cristianas e incluso en la teología fue enorme. Y este fue un así llamado protoevangelio, yo lo voy a citar como lo dice él. Esto tuvo una cantidad de discusiones en el seno de la iglesia, cuando repetimos, todavía eso que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no estaba canonizado ni completamente terminado. Es un texto bastante antiguo. Jerónimo, por ejemplo, San Jerónimo para los cristianos,
lo separa como ilegítimo y luego en el año 405 el Papa Inocencio I lo condena como un libro que no es fidedigno, que no es exacto. Aquí hay una cantidad de acepciones, entre ellas la presencia de los hermanos de Jesús, la idea de la virginidad de María, que es una idea que empieza a tomar basamento fuerte a partir del siglo III, siglo IV, en fin, una cantidad de elementos que en la doctrina se van afianzando. Recuérdese lo que le decía, una cosa es una religión que manejan un grupo de personas que tienen el conocimiento y una cosa más compleja cuando ese conocimiento tiene que abrirse al mundo y exponerse a todas partes, ¿no? En los diversos idiomas, en las diversas traducciones, etcétera, etcétera. Ese es el protoevangelio de Santiago. Hay muchísimas cosas. La figura de la Virgen María, por cierto, es una cosa que aparece en muchos de estos apócrifos tratada de una manera más profunda. En los evangelios canónicos nosotros sabemos de María, de la figura de José, sabemos algunos detalles, pero en estos apócrifos se dan una profusión enorme. Ahí se habla mucho de los padres de María, Joaquín y Ana. Y entonces Joaquín y Ana tuvieron en cierta manera también la anunciación de que iban a ser una niña muy particular, y esta niña en alguno de los apócrifos, voy a tratar de poner alguno, la niña vivía en el templo rezando, la alimentaban los ángeles. Es decir, se puede dar cuenta usted de toda esa fuerza que fue desatada con esa religión que tomó una gran parte del mundo en ese momento, y que la gente no existía como hoy en día puede usted tener textos directos. No, si la gente quería saber, quería tener más conocimiento, y no faltó seguramente quien con mayor o menor inspiración los tratase de proveer. Tengo acá en la página 213 el Evangelio de Pseudo Mateo. Este Evangelio de Pseudo Mateo es bastante imaginativo. Dice aquí: probable fecha de composición, base del relato anterior al 200, texto actual del siglo VI después de nuestra era, ¿no? Dice: el epígrafe que sirve de título a este evangelio se debe a Constantin von Tischendorf. Ese es un estudioso del siglo XIX, quien se basó en el contexto de la presunta correspondencia entre los obispos Cromacio y Heliodoro con San Jerónimo. Lo mismo que sucedió con otros apócrifos, el uso que de ellos hicieron diversos herejes incidió en la valoración que prevaleció en la tradición cristiana. Y aquí se habla una cantidad de cosas. Dice, es una presentación totalmente legendaria de la infancia y adolescencia de Jesús. En muchos aspectos los hechos no resultan demasiado edificantes. Es cierto, el niño que presentan acá es un niño que se pone bravo, y cuando se pone bravo tomaba represalias muy fuertes contra sus compañeritos o contra otras personas. Es decir, presentan a Jesús como una especie de un sujeto muy poderoso, pero que como todavía no sabía manejar su poder, o realmente no podía controlar muy bien su ira, porque en estos evangelios se le coloca, por eso lo dicen, no son muy edificantes. Sería la visión popular de lo que sería la vida de un personaje en quien habitaba la divinidad. El texto latino actual es del siglo VI y es probablemente una traducción y remodelación de un original griego basado muy lejanamente en el Evangelio de Mateo. Por eso se le ve el nombre que se le está poniendo. Y fíjense que yo les pongo acá una cantidad de cosas en las cuales hubo muchas discusiones y mucha diatriba sobre las figuras que había allí, sobre la figura de María, la figura de José, el nacimiento del niño, que luego ponen algunas comadronas verificando que María sí era virgen permanentemente. Es decir, hay una cantidad de elementos acá que para la historia son sumamente ricos para explicar una cantidad de elementos. Fíjense lo que tenía acá. Estoy todavía en el evangelio, en el protoevangelio de Mateo, entiendo, porque, espérense un momentito, sí, el pseudo Mateo se llama esto, y fíjense, lo tengo acá en la página 227. Fíjense este detalle de la fantasía abierta que manejaban estos textos. Dice: sucedió que a los 3 días de marcha, María se sintió fatigada por el calor del desierto. Esto es cuando van yéndose a Egipto, ¿no? Vio una palmera y dijo a José: descansaré un poquito bajo su sombra. José la llevó rápidamente a la palmera y la hizo bajar del jumento, del burro. Una vez que se hubo sentado mirando hacia las ramas de la palmera, vio que estaban llenas de frutos y dijo a José: desearía, si es posible, tomar algún fruto de esta palmera. José le contestó: me sorprende que digas esto cuando ves lo alta que es esta palmera y que pienses en comer sus frutos. Yo me preocupo más de la escasez de agua, que ya falta en los odres y no tenemos para satisfacer nuestra sed y la de los jumentos. Entonces el niñito Jesús, recostado con rostro alegre en el regazo de su madre, dijo a la palmera: dóblate, árbol, y con tus frutos da alivio a mi madre.
Inmediatamente, ante esta voz, la palmera dobló su cima hasta las plantas de María y recogieron de ella frutos de todos los que quedaron, de los que todos quedaron reconfortados. Una vez que fueron recogidos, todos los frutos de la palmera seguía inclinada esperando para levantarse, que le dieran la misma orden que le habría ordenado inclinarse. Entonces Jesús le dijo: levántate, palmera, descansa y sé compañera de mis árboles, que están en el paraíso de mi Padre, pero abre ahora desde tus raíces una vena que está escondida en la tierra para que de ella broten aguas con las que podamos saciarnos. Entonces usted puede ver que este niño pues no escatimaba la posibilidad de hacer milagros en algunas situaciones. De manera que ahí tienen ustedes esto. Ya para concluir, porque no quiero abusar de su tiempo y sé que se me ha hecho un poco larga esta reseña, quisiera exponerle la parte final, lo que el profesor Piñero coloca hacia la última de las partes, que son los evangelios gnósticos. Les decía, enriquecidos sobre todo bajo los descubrimientos o debido a los descubrimientos que se hicieron con los rollos de Nag Hammadi y toda esa serie de nuevas apariciones de textos que algunos se suponía ya se tenían fragmentos, se sabía que existían, pero llegaron a aparecer allí. Les leo en la página 431 lo que él dice sobre los evangelios gnósticos. Dice: el vocablo gnosis es el sustantivo del verbo griego gignosco, conocer, y significa conocimiento. Con el vocablo gnosis se suele designar hoy en día la historia de las religiones, un movimiento religioso que tiene en sus primeras manifestaciones en el siglo I de nuestra era y que florece con esplendor en el siglo II, en especial en aquellas versiones que tienen parte de su base ideológica en religiones conocidas en esos dos siglos, el judaísmo y el cristianismo. El término gnosticismo es moderno, fue acuñado durante el siglo XVIII y hace referencia de un modo especial al conjunto de sistemas gnósticos cristianos que florecieron en los siglos II y III. La mayoría de los investigadores llaman a gnósticos a ciertos grupos religiosos del mundo antiguo que abrazan un determinado conjunto de ideas religiosas, es decir, la creencia en la presencia en el hombre de una chispa o centella que proviene del ámbito divino o celestial. Esa chispa debe ser despertada por un redentor o revelador que es enviado desde el ámbito celeste para rescatarla, a fin de que sea finalmente reintegrada al lugar de donde procede. Entonces, los gnósticos cristianos en particular, en concreto, son los que creen que ese revelador se ha encarnado en Jesús. Entonces, como ustedes pueden ver, es una interpretación bastante particular de la enseñanza cristiana que fue fermentándose 100, 200 años después de la muerte de Jesucristo. Fíjense ustedes, tengo acá el Evangelio según Tomás en la página 440. Con esto creo que puedo cerrar nuestra reseña de hoy. Dice: el Evangelio según Tomás es el escrito más célebre de los que componen la biblioteca copta de Nag Hammadi. Por eso, porque fue encontrada en Egipto y se escribía en copto, Y aparte de los evangelios canónicos, probablemente la obra del cristianismo primitivo que mayor atención ha acaparado en las últimas décadas entre los estudiosos. Su importancia se debe a que constituye una lista de 114 dichos, logia, de Jesús, muchos de los cuales eran anteriormente desconocidos, algunos de los cuales pudieran remontarse a este. Ha llegado a ser denominado el quinto evangelio. Como ocurre con muchos otros textos coptos, el original del evangelio de Tomás es presumiblemente griego. Sea en griego o en siríaco, en todo caso es muy probable que el texto haya sido compuesto en Siria. El manuscrito copto es del siglo IV y los fragmentos griegos pueden ser datados en torno al 150, es decir, unos 70 años luego de la creación del Evangelio de Marcos, por ejemplo, Dice acá: algunos datan el texto original a mediados de los años 50 e incluso anterior a la composición de los primeros evangelios canónicos. Otros lo datan a mediados del siglo II. Otros, en fin, postulan que la obra es el resultado de un largo proceso en el que a un núcleo original se le habrían añadido o habría incorporando nuevos añadidos hasta bien entrado el siglo II. Muchos actores lo consideran gnóstico, haciendo hincapié en la importancia que él posee o que en él posee la gnosis, el anhelo por la reconstrucción de la unidad originaria o la condena de lo mundano. Otros, en cambio, han señalado que no hay nada específicamente gnóstico en el evangélico y la presencia de los rasgos señalados puede explicarse en el marco del cristianismo sirio, en el que el ascetismo tuvo en los primeros siglos una importancia fundamental. Lo cierto es que, como les decía, estamos hablando, hoy se le enumera entre 114 dichos. Aquí no hay una
narración como pueden tener los evangelios canónicos, en donde las personas, donde Jesús hace esto, se dice él iba caminando, iba todo. No, aquí simplemente usted tiene un punto, por ejemplo, y dice así. Les leo, por ejemplo, muy interesante el comienzo, por cierto, ¿no? Dice así. Número 1, dice, y dijo, se supone que dijo Jesús, ¿no? El que halle la interpretación de estas palabras no probará la muerte. 2. Jesús dijo, el que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se conmoverá, y cuando se conmueva se maravillará y reinará sobre todo. Número 3. Jesús dijo, si los que os guían os dicen, he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces se os adelantarán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia. Pueden ustedes ver, pues, cada punto. Aquí no hay una narrativa como que Jesús estaba en tal parte y dijo esto y tal. No, simplemente van directo a lo que pudiera ser la doctrina directamente. Bueno, en fin, hay muchísima tela que cortar. Ojalá podamos dedicarle otra revisión a por distintas partes, tanto a los evangelios gnósticos como a los apócrifos en particular, como a los canónicos. En principio quise presentarles el libro, la edición de Antonio Piñero, Todos los Evangelios. Si puede adquirirla, no es un libro barato, pero si le interesa el tema, es un libro fundamental, junto con el del profesor Aurelio de Santos Otero, libro que no tenemos a mano porque, repetido, no es un libro muy económico, pero esperamos poder tenerlo y también comentarlo, ya que el profesor de Santos Otero lo hizo bilingüe, como el caso de Bart Ehrman que tenemos acá en inglés. Les habla Hugo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, le interesa, márquelo con la campanita. Venimos con otros textos de diverso interés y diversa índole y ya podremos entonces seguir discutiendo. El deseo desde acá, como siempre, es que tengan todos una muy feliz semana.